Del estudio de Proverbios. Hoy vamos a ver la lección número 29 y continuamos en el capítulo número 6 de Proverbios. Hemos estado estudiando algunos versos, en todo este capítulo que nos enseñan de cómo andar en este mundo peligroso. Hemos aprendido y hemos dicho en lecciones anteriores con referencia a este capítulo que hay 4 cosas de suma importancia que vamos a aprender y que hemos estado aprendiendo en este capítulo 6. El primero de ellos, que ya lo vimos hace 2 semanas, es el peligro de salir por fiador de otra persona. Eso lo estudiamos hace 2 semanas aproximadamente, de los versículos 1 al 5, donde aprendimos que es muy peligroso hacer las cosas de manera impulsiva, de salir a ser fiador por alguien sin haber estudiado bien el caso, sin orar, sin consultar, sin pedir un consejo. A veces nos metemos en problemas innecesarios. No es que no ayudemos a las personas, pero sí es importante estudiar bien. Si la persona realmente lo necesita, si está en nuestra capacidad de hacerlo, oremos, pidamos dirección a Dios. Si ya nos metimos en esa situación, la Biblia te dice que tienes que salir de eso lo más pronto posible. De eso ya hablamos hace unas semanas atrás. Si no mal recuerdo, la semana pasada vimos el segundo punto, que es el peligro de ser perezoso. Y eso lo aprendimos de los versículos del 6 al 11. La semana pasada estuvimos hablando de que no debemos ser perezosos, del peligro de ser perezosos, de qué tenemos que hacer para evitar ser perezosos y cómo es que tenemos que nosotros asumir la responsabilidad delante de Dios de lo que Él nos ha dado. Y hoy, con la ayuda de Dios, vamos a ver el tercer punto. El tercer punto es el peligro de ser perverso, de vivir una vida contraria a lo que la naturaleza de Dios nos dicta. Ese es el tema del día de hoy. Vamos a ver los versos del 12 hasta el 19, pero no creo que terminemos. No nos va a dar tiempo de terminar el tema. Pero bueno, continuando con el despliegue de los 4 temas, el siguiente sería el peligro de ser infiel. Eso lo veremos a partir del versículo 20 y hasta el 35, que si Dios nos permite lo veremos más adelante. Todavía no lo estaremos viendo. Quiero comenzar la enseñanza del día de hoy recordando una escritura que vimos hace 2 semanas aproximadamente, que está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, donde dice el apóstol Pablo escribiendo: así que el que se sienta muy seguro y firme, dice la escritura, cuídese de no caer. Que a veces escuchamos alguna enseñanza y decimos: eso no es para mí, eso no aplica para mí. Yo no soy perezoso, yo soy muy trabajador, yo no le he dado mi firma a nadie, etc. Y pensamos que tal vez no aplique para nosotros, pero se lo he dicho siempre. Cuando escuchamos una enseñanza hay 2 posibilidades. Una es que Dios te hable al corazón y que digas: oye, eso me está llegando a mí, creo que es para mí. Eso debes abrazarlo y meditar en ello y vivir lo que Dios te está hablando. O 2, decir: eso realmente, yo no tengo ese problema en mi vida, pero lo voy igual a abrazar para aprender y para poder decirle a alguien que yo conozca en algún momento, aconsejarle de qué es lo que dice la escritura con referencia a ese tema. Entonces Pablo escribe y dice: cuídate, no bajes la guardia, no dejes de estar atento a lo que tienes que hacer y a lo que no tienes que hacer, porque recuerda que vivimos en un mundo muy peligroso. Alguien por ahí dijo que los cristianos vivimos como si estuviéramos detrás de líneas enemigas, en campo enemigo, en un campo donde la batalla se desarrolla día a día. Y bueno, tomando esa actitud en cuenta, vamos a estudiar qué dice el libro de Proverbios, capítulo 6, versículo 12. Dice: el perverso, y aquí empieza nuestro estudio. El perverso y despreciable anda siempre diciendo mentiras. Guiñe los ojos, hace señas con los pies y señala con los dedos. Todo el tiempo está planeando hacer el mal y arma líos en todas partes. Pero de repente el desastre vendrá sobre él y será destruido sin remedio. Luego continúa diciendo: el Señor odia 6 cosas. Mejor dicho, hay 7 que él detesta: los ojos orgullosos,
la lengua mentirosa, las manos que matan gente inocente, el corazón que planea hacer el mal, los pies que corren a hacer maldades, el falso testigo que dice mentiras y el que causa problemas entre hermanos. 7 cosas que el Señor aborrece. Vamos a orar. Inclinen su rostro conmigo, por favor. Dios Padre, queremos esta mañana, primero que nada, darte gracias por darnos la oportunidad de venir a tu palabra y estudiarla. Oramos porque a través de ella hables a nuestra vida, a nuestra mente, a nuestro corazón, nos permitas el entendimiento para poder apreciar, atesorar, guardar y sobre todo vivir tu palabra. Te quiero pedir por los hermanos que estamos aquí reunidos para que hables a nuestras vidas, y aquellos que escuchan esta grabación para que también tengan la bendición de tu palabra y la riqueza de ella en ellos, en Cristo Jesús. Amén, Señor. Antes de seguir adelante, vamos a ver qué significa perversidad. ¿A qué se refiere? Perversidad es hacer lo contrario a lo que la Escritura dicta de la naturaleza y la voluntad de Dios. Es decir, si una persona vive contrario a lo que Dios dice, de acuerdo a lo que dice la Escritura, esa persona es una persona perversa. Y la persona perversa, de acuerdo a lo que dice la Escritura, está condenado a una vida de mucha aflicción. Pero poniendo eso aparte, el perverso continuamente en su corazón, y lo vamos a estudiar hoy, no considera a Dios. No se detiene a pensar, ay, estoy haciendo mal, ay, no voy a hacer esto porque puedo dañar a tal persona. Entonces nos meteremos en un estudio a donde veremos cómo piensa el perverso y lo que le va a suceder al perverso. No lo vamos a terminar hoy, pero vamos a empezar. Entonces, perversidad es hacer lo contrario a lo que la Escritura dicta de la naturaleza y voluntad de Dios. Todo lo que sea contrario a lo que sepamos que es la voluntad de Dios es perversidad. Y aquí es lo que está haciendo esta persona, lo que acabamos de leer en esta porción de Proverbios capítulo 6, del 12 en adelante. Pero también es como si esta persona estuviera decidida a no servir a Dios y vivir a su manera. Ahora, es muy conocido por todos los que escuchamos la Escritura, las enseñanzas, que la Biblia dice que no hay uno que sea bueno. No hay uno solo. Y aún como cristianos somos justificados por Cristo, porque por nosotros mismos no hay nada de lo que podamos hacer que nos pueda justificar delante de Él. Todos y cada uno de nosotros, porque vivimos en la carne, de vez en vez tambaleamos, cometemos algún pecado, pero nos arrepentimos. Porque el verdadero cristiano, cuando comete un pecado, va a Dios con un corazón quebrantado, pide perdón y sigue. Pero el perverso no considera esto. El perverso no le importa. No le importa lo poco o mucho que pueda conocer de la voluntad de Dios, del carácter de Dios, lo menosprecia, se ha endurecido y ha decidido no obedecer lo que dice la Escritura. Esta persona que vemos aquí en el verso 12 del capítulo 6 dice: el perverso y despreciable anda siempre diciendo mentiras. Y luego el versículo 14, permítame brincarme, ahorita lo vamos a desarrollar uno a uno, pero permítame ir al 14. Todo el tiempo está planeando hacer el mal y arma líos en todas partes. ¿Te das cuenta cómo lo comienza a describir como un perverso y luego añade y dice que es despreciable? No habla de dos personas diferentes, sino de uno mismo. O sea, la persona que es perversa es despreciable. ¿Qué descripción tan terrible? Lo que dice es que los hombres perversos son despreciables, y te podrás preguntar cómo son las personas que son despreciables. El vocablo traducido directamente del hebreo para esta palabra significa bueno para nada. Una persona que es perversa, de acuerdo al vocablo original en el hebreo, es una persona que no sirve para nada. ¿Alguna vez has escuchado esa expresión cuando se refieren a alguien y le dicen: eres un bueno para nada?
duro. Lo estás despreciando. O sea, nada de lo que tú hagas, nada de lo que tú tengas, nada de lo que tú digas sirve para nada. Lo estás despreciando. Ese es un equivalente a ser perverso. Wow. En el sentido, híjole, espiritual, qué fuerte también. Y no es que signifique que no se le debe predicar el evangelio a estas personas, y tampoco significa que no sean inteligentes o buenos para otras cosas. Lo que la Biblia enseña es que estas personas a nivel moral son perversas, y eso los hace despreciables y los hace buenos para nada en ese sentido. Es decir, en lo espiritual pues no aprovechan nada, porque recuerda que ellos están decididos a no tomar en cuenta la voluntad de Dios. Esta persona es despreciable no porque no tenga el intelecto, no porque no pueda hacer algo bien con sus manos, o construir, o enseñar, sino porque él en su interior ha decidido hacer lo contrario a lo que Dios dice. Y de esa forma es despreciable. No sirve. Pero no sirve no porque lo estén excluyendo, sino porque él, por su dureza, por su necedad, por su terquedad, así lo ha decidido. Le ha dado la espalda a Dios. En alguna parte del judaísmo esto se usaba para referirse al mismo Satanás. Algunos que estudian la Biblia dicen que esta escritura de 2 de Corintios capítulo 6 versículo 15 está muy de la mano con lo que acabamos de describir. ¿En qué puede haber un pacto entre Cristo y Satanás? Y el versículo 16 dice, ¿qué puede haber en común entre un creyente y alguien que no cree en Cristo? La respuesta es nada. Nada, porque uno está dedicado a buscar la voluntad de Dios, a hacer lo que Dios manda, a obedecer, y el otro dice, yo no quiero absolutamente nada. Usted y yo conocemos a alguien así. Usted y yo conocemos, y desafortunadamente en algunos casos hasta tenemos familiares que actúan así, que dicen, yo no quiero nada de eso. Están despreciando, están en esa actitud. Cuando esta expresión es usada para un hombre, significa que realmente ha caído. Y Jesús hace mención en el capítulo 8 del libro de Juan, en el versículo 44, lo siguiente, y dice así, ustedes son de su padre el diablo y les gusta hacer las maldades que el diablo quiere que hagan. Desde el comienzo él fue un asesino y no tiene nada que ver con la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando dice mentiras, habla de lo suyo, porque es un mentiroso y padre de la mentira. Entonces el perverso no solo se ha puesto en contra de la voluntad de Dios, sino que también es alineado con el diablo. Porque antes de Cristo, lo creas o no, solo caminábamos en la voluntad. Híjole, esto está muy fuerte, pero es verdad. Lo creamos o no, digamos, porque algunos van a decir, no, yo no. Pero la escritura es muy clara. Tú y yo antes de Cristo éramos eso. Mira, Efesios capítulo 2, versículo 1. Hace tiempo ustedes estaban espiritualmente muertos a causa de sus pecados y sus ofensas contra Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Bueno, no es que esté de acuerdo conmigo, está de acuerdo con lo que dice la escritura. Tú y yo hace años, porque recuerda siempre esto, en el cristiano tiene que haber un antes y un después, un antes de Cristo y un después de Cristo. Si no hay eso, si no hay esa historia, entonces tu cristianismo se puede poner en tela de juicio. Porque si tu vida no es un antes y un después de Cristo, tú me puedes decir todo lo que quieras, pero es difícil de creer. Y la escritura dice que antes, hace un tiempo, nosotros estábamos espiritualmente muertos a causa del pecado y de nuestras ofensas en contra de Dios. Antes, dice el versículo 2, vivían pecando, igual que todo el mundo, ¿cierto? Así vivíamos. Y se dejaban guiar por el que gobierna las fuerzas de maldad que está en el aire y que todavía actúa por medio de los que desobedecen a Dios. ¿Cómo actuábamos nosotros? Así. O sea que antes nosotros éramos perversos, sí. Antes éramos despreciables, sí. ¿Lo somos ahora? No, ya no.
Todos nosotros, dice el versículo 3, vivíamos así antes. Nuestra forma de vida era complacer los deseos perversos de nuestra naturaleza carnal. Hacíamos cualquier cosa de la naturaleza carnal, que la naturaleza carnal deseara o que la mente pudiera imaginar. Tal como los demás, merecíamos que Dios nos castigara con su enojo. Pero bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que un día se atravesó en nuestro camino, así como a Pablo, y nos dijo, a ver, hasta aquí. Nos mostró su gracia, su favor, y bendito sea Él, nos perdonó. Y nos sacó de esa manera de vivir y nos puso sobre la roca que es Jesucristo, nuestra salvación. A Él sea la gloria. Porque tú no cambiaste, o no has cambiado, porque tú seas buena gente, ni yo. Cambiaste por la gracia de Dios, porque Dios te lo permitió, porque Dios dijo, te voy a dar mi salvación. Antes vivíamos así. Y se lo voy a decir con total respeto, éramos unos inútiles. Romanos capítulo 3, versículo 10. Pues como está escrito, no hay justo, ni uno solo. No hay quien tenga entendimiento, no hay quien de verdad quiera conocer a Dios. Todos han abandonado a Dios, todos se hicieron, ¿cómo? Inútiles. No hay nadie que haga el bien, ni uno solo, y lo recalca. Y Pablo está describiendo a una persona perversa, hombres como mujeres. Todos, la Biblia dice que todos hemos pecado y nos hemos alejado de su voluntad. Y en ese sentido, todos somos inútiles. Déjame ponerte un ejemplo. Imagínate que le das a tu hijo o a tu hija unos encargos en la casa. No sé, cosas como, oye, voy a salir, voy a ir de compras, por favor te encargo que saques la basura, hoy va a pasar la basura, sacas la basura, por favor barres el patio, por favor recoges tú, qué sé yo, las cosas que nos encargan las mamás, ¿no? Lo que sea. Y regresas y no ha hecho nada. No las hace. ¿Lo vas a dejar de amar? No. ¿Le vas a dejar de dar de comer? No. ¿Lo vas a correr de la casa? No. Que a veces dicen, no. Pero se ha convertido en alguien que no hace lo que se le pide. ¿Cierto? En ese sentido, se ha convertido en alguien inútil para las cosas que se le encargan. Ese es el punto. Y es inútil. No se les puede encargar nada por medio de su desobediencia, por medio de su rehusar, obedecer y contribuir. Y sucede lo mismo con muchas personas que no someten su vida a la ley de Dios. Tito, capítulo 1, versículo 16, dicen que conocen a Dios, pero todo lo malo que hacen demuestra que no lo aceptan. Esto es algo que es verdaderamente fuerte. Son muy malos, se niegan a obedecer y no son capaces de hacer nada bueno. Nosotros sin Jesús no podemos hacer nada. Juan capítulo 15, versículo 5, yo soy la vid y ustedes las ramas, el que permanece en mí y yo en él, producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Entendemos que una persona alejada de Cristo y en rebelión con Dios no sirve a Dios y son inútiles a los propósitos de Dios. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5,
Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Como ya tienen esas promesas, esfuércense ahora por mejorar su vida así. A la fe, ¿cómo dice? Esfuércense por mejorar su vida así. A la fe, añádenle un carácter digno de admiración. Al carácter digno de admiración, añádele conocimiento. Al conocimiento, añádele dominio propio. Al dominio propio, añádele constancia. A la constancia, añádele servicio a Dios. ¿Te das cuenta cómo va aumentando? ¿Ya tienes fe? Sí. Ok, muy bien. A eso añádele un carácter digno de admiración. O sea, tú dices, yo tengo fe en Cristo. Qué bueno, te felicito. Y esa fe no viene de ti, eso te la da el Señor. ¿Tienes fe? Sí, qué bueno. Ahora, que tu carácter sea digno de admiración. ¿Qué quiere decir eso? Que tus obras sean diferentes. Que ahora que tienes esa fe, la gente diga, mira cómo ha cambiado. Oye, es otra persona. A ese carácter, ahora entonces añádele conocimiento. Empieza a conocer más. Cuando tengas eso, le añades dominio propio, le añades constancia, le añades servicio a Dios. Entonces es una cosa que va creciendo. Al servicio de Dios, añádele afecto a sus hermanos, versículo 7. En Cristo, y a ese afecto, añádele amor. Si todas estas cosas están presentes en su vida y aumentan, ¿puedes poner la otra? Entonces, no serán gente ¿qué? No serán gente inútil. Y no habrán conocido en vano a nuestro Señor Jesucristo. Es un proceso. Conozco de Dios, tengo fe, cambio, empiezo a estudiar, empiezo a aprender dominio propio, empiezo a crecer, empiezo a servir a Dios, a amar a mi prójimo, a demostrarle amor a los demás. Es un proceso y voy creciendo. Cuando haces esto, entonces dice, no serás inútil. Pero luego viene el versículo 9. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces está tan corto de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. Así que hermanos, déjame regresar. Si a alguien le faltan estas cosas, entonces están tan cortos de vista que está ciego y ha olvidado que sus pecados fueron perdonados. ¿Recuerdas cuando hemos platicado y hemos dicho cuántos sermones, cuántas pláticas, cuántas conferencias, cuántas enseñanzas has escuchado en tu vida? Yo tengo, si Dios me permite, en unas 2 semanas voy a cumplir 36 años de casado con mi esposa. Cuando yo la conocí, empecé a ir a la iglesia. Y sí, lo confieso, empecé a ir a la iglesia por interés de ella. Pero Dios me cautivó y me tomó. Entonces tengo más o menos como 35 años conociendo. ¿Cuántas semanas trae el año? 56. 55. Multiplícalo por 30. ¿Qué son? 1500, 1600. Si es que no fallé en algún domingo. Si en 1500 sermones, pláticas, charlas o enseñanzas o lo que sean no has aprendido, oye, entonces estás ciego y te has olvidado que tus pecados fueron perdonados. Versículo 10. Así que hermanos, Dios nos llamó y los eligió. Esfuércense por demostrarlo en su vida y así nunca caerán. ¿Y así nunca qué? Caerán. ¿Y así nunca qué? Caerán. Sino que recibirán una grandiosa bienvenida al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Algo que tenemos que resaltar, hermanos, es que el hombre perverso en ocasiones podría decir, es mi vida. ¿En qué te molesta? A ti no te hago daño. ¿Qué te importa a ti lo que yo haga con mi vida? Porque se da el caso, ¿no?
Se da el caso que las personas tú les dices, les animas, dicen, ¿y a ti qué te importa? Déjame en paz, yo no te hago nada. Ajá, ok. Pero no es así. Porque el hombre perverso, tarde o temprano, va a terminar dañando a alguien con su manera de vivir. La Biblia dice que debemos amar a Dios y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y seguramente Él no te ama más que a sí mismo. Proverbios 6:12, el perverso y despreciable anda siempre diciendo mentiras. Tiene una boca perversa, miente, engaña, es chismoso, habla mal de otras personas. Alguien por ahí en algún comentario dijo que es probable que se refiera a Proverbios 6:1. Hijo mío, si te has hecho fiador de tu amigo o te has hecho responsable de la deuda de un extraño. Ese extraño puede ser un perverso que lo engañó, que lo engatusó, que le dijo, no, mira, yo no vas a ver, yo no te quedo mal, tú préstame, vas a ver. O que tal vez se refiera al perezoso, porque este tipo de personas siempre tienen una excusa para no trabajar. Oye, ¿por qué no hiciste lo que te pedí? Es que fíjate qué pasó, que no sé qué, que sucedió, que siempre van a querer salir con una excusa argumentando para salir bien librados. Una observación en referencia a este punto, cuando se trata de la mentira, es que es muy importante reconocer que una mentira es algo, en algunas ocasiones es muy sutil, y que si no se trata desde un principio, como dijeran los puritanos, puede ser un grave problema, porque el pecado debe tratarse inmediatamente. En cuanto aparezca, hay que terminarlo. Le pregunto algo. O tal vez no le suceda, pero si en algún momento le sucediera, si usted ve una cucaracha en su casa, ¿usted la deja? Usted dice, hay una cucaracha, déjala. ¿Qué hace cuando ve una cucaracha? La persigue y la mata y muy revolotea. O un ratón, déjalo, es uno, déjalo unos 15 meses, déjalo a ver qué pasa. Una de mis hijas le tiene pavor a las lagartijas estas de besuconas que le decimos acá. Dice mi yerno que si mi hija llega a ver una de esas en la noche, en la madrugada, cuando se para al baño, dice, ya no podemos dormir porque la tenemos que matar, sí o sí, porque ya no puede dormir. Dice, entonces hay que mover colchones, hay que mover todo, porque si no la mata, no puede dormir. Entonces, es una cosa que, bueno, así, cuando aparezca el primer pecado, sobre él, exterminarlo, acabarlo, no puede, porque es algo muy sutil. Empieza, como les dije la otra vez, ¿no? Vas y lo tocas y dices, no pasa nada, no hace nada. Después lo acaricias y dices, mira, no pasa nada, hasta lo puedes sujetar. El problema es cuando después de estarlo, él te toma a ti, te sujeta a ti, ya no te va a soltar tan fácilmente. Entonces, cuando se trata de la mentira, hay que tener mucho cuidado, porque la Biblia enseña que de la abundancia del corazón habla la boca. Juan 6:45. El que es bueno lo es en su interior y habla lo que tiene ahí. De igual manera, el malo lo es en su interior y habla de lo que tiene ahí, porque las palabras revelan lo que hay en el interior. Pégate en el dedo chiquito del pie con la pata de la cama, y lo que salga es lo que hay en tu interior. O cuando se te atraviesa alguien en el coche que vas manejando y casi te atropella o casi le pegas, lo que salga, eso es lo que hay en tu interior. Proverbios 17:20, el de mente corrompida jamás prosperará, el de lengua mentirosa se meterá en problemas. El de lengua mentirosa se meterá en problemas. Proverbios 16:23,
Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Un hombre sabio siempre piensa antes de hablar. Dice lo correcto y vale la pena escucharlo. Esto me lo enseñó mi esposa hace muchos años. Me dijo: piensa antes de hablar, no hables para pensar. Proverbios 17:28. Aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Escucha lo que la Escritura dice. Proverbios 15:28. El corazón del justo piensa para responder, mas la boca de los impíos derrama malas cosas. Si queremos ser personas rectas, debemos cuidar lo que decimos, comportarnos como Dios manda. Por eso dice que el justo piensa para responder. Las personas que no les interesa honrar a Dios, servirle, obedecerle, ni siquiera se detienen a considerar lo que van a responder. Les sale naturalito todo y fluye. Bla, 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 bla. Híjole. Debemos entonces constantemente trabajar en llenar nuestras mentes y corazones de la palabra de Dios, porque si no, en cualquier momento nos va a sorprender. Si tú bajas la guardia, puedes caer en pecado. El cristiano no puede andar por el mundo así como, no pasa nada. No, ten cuidado, hay que ver, hay que estar alertas. Mateo 12, versículo 34, dice Jesús: partida de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Lo que uno dice muestra lo que uno es en su interior, y el que es bueno en su interior habla lo que tiene ahí. De igual manera lo malo lo es en su interior y habla lo que tiene ahí. Jesús pudo haberles dicho solamente bola de víboras, ¿cómo pueden ustedes hablar lo bueno siendo tan malos? Pero después enseña la raíz de donde sale lo que se habla. Y esta gran enseñanza nos permite ver que lo que tú y yo hablamos es lo que hay en nuestro interior. Mateo 15:18. En cambio, todo lo malo que la gente dice en su mente, y fíjate cómo en esta versión dice, viene de su mente, y es lo que lo vuelve impuro a alguien. Pero esta misma escritura, Mateo 15:18, en la versión Reina Valera, dice: porque lo que sale de la boca del corazón sale, y eso contamina al hombre. Y entonces hay una conexión entre lo que es tu mente y lo que es tu corazón, lo que piensas y lo que tienes aquí. No podemos ocultarlo. Si en tu corazón está lleno de cosas malas, de eso estarás hablando. Proverbios 4:23. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Proverbios 6:13. Guiña los ojos, hace señales con los pies y señala con los dedos, hablando del perverso. Todo lo que este hombre hace es un comportamiento que tiene que ver con su forma de ser, cómo se comunica, su lenguaje corporal, que solamente ellos entienden, pero Dios, y ellos creen que nadie más sabe eso, pero Dios sabe y conoce todo. El hombre perverso hace señales con las manos, con los ojos, con los pies, y una forma de comunicarse. Alguna vez seguramente usted ha visto a los pandilleros cómo hacen señales con sus manos y hacen tantas cosas, y pues solo entre ellos se entienden, ¿no? Es una forma, un lenguaje que ellos tienen. Pero también no nada más los pandilleros, sino la gente que está pensando continuamente el mal, hace cosas que uno a veces de repente no entiende, ¿no? Estaba viendo un documental de una familia de gente que estuvo involucrada con la mafia, y decían que cuando están en una mesa y hay alguien ahí que ellos saben que no pueden decir ciertas cosas porque está esta persona, porque sospechan de él,
se levanta alguien en la mesa y empieza a servir las copas, y en la forma de servir las copas, la gente sabe quién es con el que no se debe hablar ciertas cosas. O sea, sirven de tal forma que cuando le sirven a él, le sirven de otra forma, y entonces, este es el soplón, y todo. Entonces, ese tipo de cosas que la gente perversa que está siempre pensando en hacer el mal, tiene una forma de actuar, tiene una forma de hacer las cosas. Piensan que pueden engañar a todos, pero a Dios nadie lo engaña. Continúa Proverbios 6:14. Dice, todo el tiempo está planeando hacer el mal y arma líos en todas partes. ¿Te has dado cuenta que la Biblia es redundante? O sea, dice una cosa y la vuelve a repetir, y la vuelve a repetir, y la vuelve a recalcar. Y lo hace con las cosas que son importantes. Y lo que está diciendo aquí es que esta persona es malvada. Ahora, date cuenta que aquí no se menciona el diablo, no se menciona el mundo, sino se menciona lo que hay en el interior de esta persona, en su corazón malvado. Ahora, ¿cómo podemos quitar todas estas cosas de la vida? Pues solamente con la ayuda de Dios, con la ayuda de Cristo. Jesús dijo en Mateo 7:17, Mateo 7:17, de la misma manera todo árbol bueno da fruto bueno, pero un árbol malo da fruto malo. Un buen árbol no puede dar fruto malo, ni tampoco un árbol malo puede dar un fruto bueno. Todo árbol que no da fruto bueno será cortado y echado al fuego. Por eso digo que reconocerán a los falsos profetas por la clase de fruto que den. Y lo hemos dicho muchas veces en otras ocasiones. Te paras debajo de un árbol y dices, este es manzano, este es, no sé, mango, o este es limón. Pero tú te paras debajo de un árbol y no le ves el fruto y dices, quién sabe qué es. La gente te ve a ti y dice, este es cristiano. O la gente nos ve y dice, estos tienen temor. Dicen, pues dice, pero pues quién sabe. Entonces, si ves los frutos malos a una persona, sabes qué clase de persona es. Y lo mismo va a suceder con nosotros. Si las personas ven que somos personas amorosas, personas que perdonan, que aman, y solamente hablan cosas buenas, entonces van a decir, mira, esa persona, Dios verdaderamente lo ha cambiado. Porque tú y yo sabemos que podemos pintar una casa por fuera y pretender que se vea muy bonita y renovada, y dices, ¡ay, qué bonita quedó la casa pintada por fuera! Pero entras y la casa por dentro está desordenada, sucia, todo se está cayendo. Por fuera muchos podemos pretender muchas cosas, pero por dentro, y solamente eso lo conoce el Señor. El Salmo 36, versículo 1, en lo profundo de su corazón el pecado convence al perverso de hacer el mal. No le teme a Dios ni lo respeta. Fíjese cómo dice el Salmo. En lo profundo de su corazón el pecado convence al perverso de hacer el mal. No le teme a Dios ni lo respeta. Se mienten a sí mismos, no ven sus faltas y por eso no se sienten mal por lo que hacen. Sus palabras son solo maldición y traición. Han dejado de obrar con sensatez y de hacer el bien. Cuando se van a dormir, planean el mal que van a hacer. Al otro día se levantan dispuestos a hacer el mal y no cesan de hacerlo. El versículo 2 dice, se mienten a sí mismos. Es como que esa clase de personas no se dan cuenta de lo mal que están y ellos solitos se hacen el coco wash diciendo, no somos tan... Se mienten a sí mismos. El versículo 3, sus palabras son maldad y traición. Escucha el lenguaje que usa para describir este tipo de personas. No puede hacer el bien.
Y es que cuando una persona rechaza el bien de Dios en su vida, entonces lo que viene es el mal. El versículo 4, cuando se van a dormir, planean el mal que van a hacer y al otro día se levantan dispuestos a hacer el mal y dice, y no cesan de hacerlo. Se la pasan planeando lo malo que van a hacer, se levantan dispuestos a hacerlo y dice, no cesan, no lo rechazan, lo abrazan, lo aceptan, lo aman, lo buscan. ¿Quiénes? Los perversos. ¿Quiénes? Los que no obedecen. ¿Quiénes? Los que no se someten. ¿Quiénes? Los que no actúan de acuerdo a lo que dice la Escritura. ¿Y sabes qué hacen? Piensan que están bien. Dicen, está muy bien. Además, yo no te hago daño a ti. Por eso Proverbios 14:12 dice que hay caminos que a uno le parecen correctos, pero en realidad llevan a la muerte. No te voy a preguntar si tú amas, porque yo sé que tú amas. Tú amas a tus padres, a tus hijos, a tu esposa, a tu esposo. Yo sé que todos los que estamos aquí, de alguna forma hemos experimentado lo que es el amar. A veces cuando oramos, mi esposa y yo le digo a Dios, Señor, yo te doy gracias porque a través de permitirme ser padre, me has permitido experimentar esa expresión de amor. Porque cuando tú eres padre y ves a tus hijos, ese amor no lo puedes experimentar antes hasta que no los tienes. Y le digo, gracias porque de no haber sido padre, nunca hubiera entendido lo que es realmente esa clase de amor. Y no te pregunto si tú amas, y yo sé que tú amas a algo o a alguien. Más bien lo que te quiero llevar a reflexionar es que así como hay cosas que amamos con tal pasión, con tal dedicación, hay cosas que debemos odiar también. ¿Cómo? Bueno, yo no te estoy diciendo que odiemos a las personas. Yo lo que te estoy diciendo es que si amamos las cosas de Dios y las cosas que Él ama, entonces nosotros también debemos odiar las cosas que Dios odia. La Biblia enseña que hay varias ocasiones que hay cosas que Dios odia, incluso que abomina. Eso es así como que te da repugnancia, hay algo que dices, oye, esto no lo puedo oler, no lo puedo ver, no lo puedo, porque me dan ganas de volver el estómago. Eso es abominar, eso me da asco, eso no lo puedo ni oler ni ver, repulsivo, me enferma. Eso lo veremos un poco más adelante. Son de esas 7 cosas que aún Dios odia. Así como amas algo y con esa pasión y con ese deseo, así debes odiar también esas cosas. Y muchos de nosotros debemos considerar eso, amar las cosas que Dios ama, pero también odiar las que Él odia. Así que nuestra brújula no debe ser dictada por lo que la carne dice, por nuestros gustos, nuestras emociones, nuestra comodidad, sino debe ser regida por lo que dicta la palabra de Dios. Porque el hombre perverso no se detiene a ver lo que él está sembrando y lo que va a cosechar. Voy a terminar con esto. Gálatas 6, versículo 7, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios dice, no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Quienes siembran únicamente para complacerse a sí mismos, solo cosecharán de ello la destrucción. Pero el que siembra para agradar al Espíritu cosechará la vida eterna. No debemos cansarnos de hacer el bien. Si no nos rendimos, tendremos una buena cosecha en el momento apropiado. Siempre que podamos, hagamos el bien a todos, especialmente a los que pertenecen a la familia de la fe. Quiero terminar con 2 versículos más.
El primero es Malaquías, Antiguo Testamento. Malaquías, escuche lo que dice, capítulo 2, versículo 1. Oigan, les va a ir muy mal a ustedes, que solo piensan en hacer el mal. Los que hacen sus planes malvados mientras descansan en su cama y los llevan a cabo a primera hora del día, porque tienen el poder para hacerlo. ¿Se acuerda que le he dicho que cuando era adolescente mi tío me decía, una vez que tú despiertes, párate y actívate y ponte a hacer algo? Porque si tú despiertas y estás horas ahí en tu cama pensando, puede ser que empieces a tener pensamientos que te van a llevar a cometer algo de lo que después te vas a arrepentir. Y la segunda con la que quiero terminar, la segunda de la escritura es Proverbios 14:22. Los que no piensan más que en hacer el mal perderán el camino, pero los que hacen el bien encontrarán fiel amor y lealtad. Y lo que podemos ver aquí es una persona que cuando está en su cama está planeando hacer el mal, y lo que va a cosechar es juicio de Dios. Pero los que hacen el bien van a encontrar fiel amor y lealtad. Y la verdad es que lo que anhelamos, todos los que amamos a Dios, es hacer lo que Él quiere que hagamos. Abracemos la verdad de Dios, vivámosla y compartamos la enseñanza que Dios nos permite. Que Dios nos dé sabiduría para hacerlo. Oremos. Incline su rostro conmigo y oremos. Dios Padre, te damos muchas gracias porque cuando estamos en tu palabra nos damos cuenta de la verdad, Señor, de ella, de la riqueza que hay. Te damos muchas gracias por permitirnos tu palabra, tu verdad, tu revelación, y oramos porque nos permitas vivirla, porque de nada sirve escucharla semana tras semana, vez tras vez, si no la ponemos por obra. Padre, perdónanos y ayúdanos a vivir una vida recta ante tus ojos. Alcanza, Señor, a nuestros familiares que están perdidos. Alcanza a nuestros compañeros en el trabajo, a nuestros vecinos, a nuestros cónyuges, a nuestros hijos. Perdónalos y ayúdales, permíteles darse cuenta, Señor, de la situación en la que viven. Permíteles darse cuenta, Señor, así como un día tú tuviste misericordia de nosotros, ten misericordia de ellos. Rescátales, pon sus pies sobre la roca que es Cristo Jesús nuestro Señor. Te pedimos esto y te damos gracias porque sabemos que tú tienes planes que son mucho más grandes, mejores que lo que nosotros podamos ver, pensar o siquiera imaginar. Estamos en tus manos, descansamos en ti y te agradecemos por todo lo que nos das.